buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy es día especial, hoy es jueves, ya sabéis que nos reunimos los martes, pero un jueves al mes queremos hacer un encuentro especial, queremos hablar de cine, como hacemos siempre, queremos hablar de pelis, pero queremos traer gente fantástica que hace pelis o que participa en pelis o yo qué sé. Y hoy tenemos a una persona que, bueno, para mí, y esto lo digo desde el corazón, es un referente, es un monstruo, un titán. Tenemos a Carles Alberola, que es actor, director, dramaturgo, productor. Carles, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, contentísimos de tenerte por aquí. Igualmente, Y venimos a hablar de tu peli, de Me Esperarás, genial. que vamos, yo me enteré, creo que fue en junio que entraba en Filmin, Sí, y nada, estábamos con muchas ganas de verla y muchísimas ganas de hablar contigo sobre esta peli, sobre un poquito tu experiencia en el cine. ujú, Antes, hablamos un poquito de Carles, hablamos de ti, Carles, si te parece bien. Eres socio fundador, bueno, digamos, fundador de Albena Teatre, sí, junto con Tony Benavent, sí, y empezasteis allá por los 90 a producir vuestras obras, vuestros montajes. Quizá el primero fue, bueno, el primero no fue, pero el, voy a hablarte desde mi experiencia, ¿vale? Lo que a mí me llegó. A mí el primero que me llegó fue Mandíbula Afilada, ajá, que sí, sí, fue donde ya os empecé a conocer y donde como que empezaste a sonar fuerte. sí, Y luego ya llegó el bombazo, llegó Besos. sí. Y ¿no? Un poquito a ver qué recuerdas de aquella época, porque Besos fue, yo creo que casi un antes y un después. Sí, bueno, Mandíbula Afilada fue el cuarto espectáculo de nuestra compañía, fue el que nos dio el salto a nivel nacional, pero luego, al cabo de 2 años, llegó Besos y se ha convertido en el espectáculo emblema de la compañía. Con él para que os hagáis una idea, bueno, hemos hecho 1018 representaciones, que eso es algo Barbaridad. inimaginable, que no se volverá a repetir en la vida, eso también lo sé. Hemos estado de manera interrumpida, pero 16 años representándola puntualmente, volvíamos, hacíamos temporada y además cuando hacíamos temporada se llenaba porque es un espectáculo que provocaba que mucha gente que la hubiera visto volviera a verla, ¿no? Y esto, pues bueno, un poco nos asentó en el panorama nacional y fueron unos años a nivel teatral, bueno, de plena dedicación, ¿no? Fueron la antesala de lo que luego llegaría el salto al trabajo audiovisual en televisión, en aquel momento en Canal Now, que fuimos compatibilizando con el teatro, ¿no? Durante unos años y bueno, continuamos ahora. De hecho, ahora estamos con un proyecto de serie y, y alternándolo con el teatro. Y en ese camino pudimos hacer un sueño realidad, que era hacer una película y bueno, y esta película es Me Esperarás. Muy bien. Eh, Besos, bueno, era la historia de, como una especie de historia de amor, ¿no? Una historia de parejas, pero que se iban hablando entre ellos con canciones populares, ¿no? Con Canciones las de letras, las con letras de las las letras de canciones. las canciones de Perales, Camilo Sesto, Diango, ¿no? De alguna manera con la banda sonora no de una generación, sino de varias generaciones, ¿no? Que siempre digo que este espectáculo nace de pensar cómo nuestra vida puede explicar, o algunos momentos de nuestra vida pueden explicarse a través de las canciones que hemos escuchado, a través de autores que parece que nos conocieran, ¿no? Yo a veces oigo canciones de Serrat y digo, pero Serrat a mí no me conoce o sí me conoce, ¿no? Porque es capaz de, con una precisión quirúrgica, contarme lo que me sucede o contarme lo que siento delante de algunas cosas, ¿no? Y bueno, pensamos que sería divertido poder hablar de las relaciones personales, sentimentales, sexuales, familiares, utilizando letras de la banda sonora de mucha gente. Y probablemente eso fue lo que provocó esta comunión, ¿no? Porque era algo compartido, ya no era únicamente lo que nosotros hacíamos en el escenario, sino que de alguna manera intuyo que los espectadores sentían que era algo que tenía que ver directamente con ellos, ¿no?
que podían participar o que en alguna ocasión lo habían pensado e incluso lo habían hecho, ¿no? Para explicar algo utilizando la letra de alguien, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue fantástico, ¿no? Era un espectáculo, como yo digo, que escribí con Roberto García, eh, y era casi un espectáculo de nuestra adolescencia creativa, ¿no? Porque eh, teníamos 30 y pocos años, éramos jóvenes, no teníamos miedo a nada, nos daba igual todo y nos lanzábamos como kamikazes, ¿no? En ocasiones acertábamos, en otras ocasiones no acertabas en la diana, ¿no? Pero en este caso realmente fue una experiencia brutal. Qué bueno. Bueno, luego llegó Spot, que fue como misma fórmula, pero con anuncios. Sí. Y luego ya pegó salto. Habéis hecho muchísimo más que todo esto, ¿vale? Pero voy un poquito. Llega Me Esperarás. Ya estamos en el 2010 o el 2014, ¿fue? 2013, Me Esperarás, más o menos. Esperarás fue sobre el 2014, creo que fue. Sí. Y luego llega un musical maravilloso, que es Tic Tac, que yo tuve la suerte de verlo en el principal y me maravilló. Y me sorprende que esto no esté programado, sinceramente, en la Gran Vía o que tenga mucho más recorrido a nivel nacional, porque a mí me pareció, vamos, algo fuera de lo común. Bueno, Tic Tac fue también una experiencia maravillosa. A mí el musical me ha gustado desde que era pequeño como espectador, ¿no? Eh, y un sueño también era llegar a hacer algún espectáculo teatral musical, ¿no? Tuve la suerte de hacer un primer espectáculo con Dagoy Dagón, que fue el remontaje de una obra suya maravillosa, que fue además la primera obra de teatro que yo vi, fue La Nit de Sant Joan. Ujú. Yo tendría 17 años La que la y música es de Sisa. de Sisa, sí. Pues Muy 30 bien. años después, Dagoy, con los que tenemos muy buena relación, porque programaron besos y bueno, hemos hecho muchos trabajos conjuntos, me dijeron si quería dirigir un espectáculo. Yo dije que sí. ¿Cuál? Me dicen La Nit de Sant Joan. Digo, no me lo puedo creer. Qué No puedo bueno. creer que me estéis brindando esta maravillosa oportunidad, trabajar con Sisa bueno, y fue maravilloso. Y luego en nuestra compañía hicimos dos espectáculos musicales más, La Neguet Jets y a Ujú. continuación Tic Tac. Los dos ganaron el premio más importante a nivel nacional, que es el premio Max al mejor musical, ¿no? De todo. Y la verdad es que aquí ha funcionado muy bien, tanto en Valencia, cuando lo hemos hecho en Castellón, Alicante, pero claro, es un espectáculo, lo viste, quiero decir que requiere, para Contundente, moverlo, sí. alguien tiene que confiar, invertir y proyectarlo. Y claro, Tic Tac no es un nombre de musical que venga de Broadway, no es un musical que al decirlo no es factoría Disney, porque nada que decir respecto a esto, ¿no? Pero que muchas veces, y bueno, y también la gente que lo hace no es gente conocida. Pasa un poco como en la película, ¿no? Que me anticipo a algo, que la película normalmente se buscan cabeceras de cartel, que se dice, ¿no? Para buscar la producción y sobre todo la distribución. Pues bueno, nosotros como hemos trabajado siempre en este formato, quisimos confiar en la gente que lo había puesto en pie, no descabalgarlos del proyecto, y bueno, eso hace que el recorrido pueda ser menor o más costoso, ¿no? Ya, ahora hablaremos de eso porque me interesa mucho el tema de la producción de la peli. Hablabas que pegas el salto a la televisión, eh, digamos que como mente inquieta y como con ganas de hacer cosas, se os viene el proyecto de hacer Auto Indefinits, que es un programa de sketches, de humor, que yo creo que en televisión valenciana, yo creo que eso es bastante pionero, porque yo recuerdo, sí, el Cámara Café o a lo mejor el... No, en Cámara Café no estuvo, algo de matrimoniadas o algo de eso, fueron una cosa así, pero que eran en castellano, no eran en valenciano, y de repente salís vosotros, además con todo caras en Valencia súper conocidas, porque os hemos visto un montón de veces en teatro, y venís con ese proyecto de sketches que habéis, digamos que multiplicado con Maniatics, con Socarrats, con Check-in Hotel, y que siempre funciona muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que la televisión tardó mucho, la televisión valenciana me refiero, en aquel momento tardó mucho en confiar en la ficción autóctona. Se produjeron muy pocas cosas. Se hicieron algunos intentos, no sé si porque no cuajaron o no, desconozco la razón. Yo creo que sobre todo por una enorme desconfianza
en la gente de aquí, que esto es algo, que, bueno, no creo que pase únicamente en Valencia, creo que pasará también en otros sitios, aunque en otros no. Es decir, donde se respalda de una manera muy contundente, por ejemplo, podemos hablar de la ficción gallega en los últimos años, como también la ficción en Andalucía o la ficción en el País Vasco, ¿no? Pero aquí, o en Cataluña. Aquí ha habido una cierta desconfianza y, bueno, cuando se produjo la posibilidad de poner en pie este proyecto, realmente fue un bombazo y funcionó, bueno, unas audiencias brutales, ¿no? Sí, sí. Porque en aquel momento también el consumo televisivo era diferente ahora, ¿no? Ahora ha cambiado todo muchísimo con todo el tema de las plataformas y demás. Y bueno, fue como, de alguna manera, a nosotros no nos parecía tan raro que funcionara, lo digo sinceramente, porque es lo que veníamos haciendo en teatro desde hacía muchos años, sabíamos que funcionaba, que llenaba los teatros, que la gente se lo pasaba bien y pensábamos que por qué no en el audiovisual no iba a suceder lo mismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que hemos podido tener una continuidad entrecortada también aquí porque, como sabéis, se cerró la televisión, ahora se ha vuelto a abrir y tal, y cuesta arrancar, pero bueno, ahí estamos ahora con otro proyecto. Bueno, y tenéis un proyecto, ya para acabar de los proyectos audiovisuales, ya meternos de lleno en la peli, que es Després de tú, Sí, que me parece maravilloso que sea una coproducción entre, por fin, las tres televisiones valenciano-catalano parlantes, que es algo que no parece que se había hecho. Sí que es verdad que existía La Forta, que hacían programas conjuntos, pero eran todos muy centralizados y sobre todo en castellano. Y eran programas muy de entretenimiento, tipo, yo qué sé, los vídeos de primera y cosas de estas que hacían, pero de repente algo que parecía que es su como algo natural, ¿no? Que estas tres televisiones hagan algo conjunto. De repente, por fin, después de tú, que he visto que habéis filmado ya una segunda temporada, y de repente también funciona. sí, sí, sí. Yo también, hay cosas que no te explicas por qué tardan tanto en producirse, ¿no? Pero y he de decir que aunque ha ido todo bien, hay mucho camino por recorrer, porque no, cada uno trabajando en su casa funciona muy bien, pero a la hora de intercambiar y de participar todavía está resultando muy costoso cuando tenía que ser algo natural, ¿no? Hay veces cuando intento ser optimista pienso en todo lo que falta, en todo lo positivo que falta, ¿no? Porque realmente se podía funcionar. Además creo que es un mecanismo necesario a nivel de producción, ¿no? Porque los presupuestos se han recortado por parte de todo el mundo, de todas las cadenas, y entonces establecer estas sinergias, esta colaboración en el trabajo, modelos de coproducción y demás, creo que son necesarios en un territorio además con una misma lengua. Bueno, en fin, que creo que hay mucho camino a recorrer y ojalá esta primera tentativa no sea la última, ¿no? Haya continuidad. Y ya, decidís que tenéis que dar el paso al cine, o digamos que es un sentimiento. Parece un paso como muy, no sé si natural, pero sí como muy evolutivo, ¿no? Teatro, y de repente con lo que sabemos del teatro vamos a la televisión, y de repente con lo que también sabemos que funciona en el teatro y con la experiencia en la televisión, hacemos nuestro primer largometraje, que es una comedia, yo la puedo llamar comedia teatral, que a mí me recuerda, por ejemplo, a Un Dios Salvaje, por ejemplo, o me puede recordar a El Rey Tuerto, que es una película catalana también basada en obras de teatro. Entonces, ¿cómo surge ese proyecto de ir al cine? Y también, ¿por qué me esperarás? Si tenéis otras obras candidatas, o ya dijisteis, esta es que es muy para tirar al cine. Pues el primer proyecto en el que, bueno, la verdad es que solo voy a enumerar uno, ¿no? Pero, porque esto le pasa a mucha gente, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a proyectos que luego no cuajan, ¿no? En todos los ámbitos, en teatro, en televisión, en cine, ¿no? Se pierde. Yo cuando, antes de dedicarme a esta profesión, leía entrevistas a grandes cineastas, Arthur Penn, ¿no? Que me gustaba mucho, bueno, Orson Welles y tal, y hablaban de la cantidad de tiempo que habían perdido en sus vidas intentando encontrar la financiación para sus proyectos, ¿no? Y fíjate, Orson Welles y Arthur Penn, ¿no?
Bueno, pues eso es así. Y tiempo atrás tuve la oportunidad en un cineclub, en un cineforum también en Valencia, que vino Campanella, y le pregunté directamente por qué tardaba tanto en producir, o sea, en dirigir, escribir. Ujú. Y dije, es que cuesta mucho ponerlas en pie, ¿no? Me dijo, digo, claro, cada uno a su nivel tiene sus problemas, ¿no? Yo el primer proyecto que intenté poner en pie fue El Mandíbula Afilada, Ujú. curiosamente, porque Ventura Pons la vio. Ventura Pons, como sabéis, ha hecho muchas adaptaciones de textos teatrales de autores catalanes, y al ver esta obra él pensó que tenía una adaptación, estuvimos trabajando, pero finalmente no se encontró financiación y demás, y se paró. Yo continué escribiendo proyectos, pero realmente poder montar una producción desde nosotros era complicado. También porque hubo una decisión que era intentar tener el control sobre el material, control sobre lo que vas a hacer en todas las fases, ¿no? Eso comporta renuncias, eso comporta también saber dónde estás y qué puedes hacer. Por lo tanto, la primera película que vamos a poder hacer, sabíamos que iba a ser una película de bajo presupuesto y teníamos que encontrar algo que estuviera en ese marco de producción, ¿no? Algo que las limitaciones se vean lo menos posible, no intentar hacer una historia que iba a pedir cosas que luego no ibas a poder realizar, ¿no? Y entre las historias que teníamos estaba Me esperarás. Eh, bueno, le dimos vuelta, pensamos que lo podríamos hacer y nos embarcamos en ella, con el planteamiento, ya digo, de hacerlo con el mismo equipo que lo había hecho en teatro, lo cual nos daba una ventaja, o sea, es decir, estoy hablando ahora de los intérpretes, el resto del equipo sí era técnico y artístico, era ya cinematográfico, ¿no? Pero los intérpretes sí, lo cual nos dio una ventaja porque el tiempo el presupuesto, sobre todo a lo que atenta, es al tiempo que tienes para rodar la película. Y la película se rodó en poco tiempo, se rodó en 18 días. Ujú. Claro, lo pudimos hacer porque teníamos una gran ventaja, que es que los actores conocían las entrañas de la historia, llevaban 3 años representándola, la conocían, no había que explicar prácticamente nada, sí que había que adecuar, digamos, el modelo de interpretación, que en el teatro, pues ya lo sabéis, ¿no? Tiene que haber una mayor proyección, tanto gestual, verbal, ¿no? Y aquí tenías que intentar que la cámara, ¿no?, rastree un poco lo que piensas, lo que sientes, a pesar de ser una obra muy verbal, ¿no?, muy dialogada. Pero claro, el hecho de que los actores tuvieran el dominio del material nos daba esta ventaja para no ir ahogados. Con todo, bueno, sabíamos que sí iba a ser el modelo de producción y intentamos armarlo lo mejor posible. También el decidir hacerlo en valenciano, ¿no?, y subtitularlo desde el inicio en inglés, francés y castellano, para su distribución por mercado nacional e internacional. Y luego, por ejemplo, la película nos la compraron en Brasil, pues se ha traducido al portugués, se ha subtitulado, tal y cual, ¿no? Pero en principio siempre se verá en versión original. Era un tipo de apuesta también, ¿no? Y bueno, no sé, a veces piensas que tienes que hacer las cosas de una manera, puedes acertar o no, pero bueno, esa era nuestra opción. ¿A qué crees que el cine valenciano no acabe de despegar a nivel que puede despegar? Por ejemplo, el cine vasco ahora está potentísimo, el cine gallego, bueno, el cine catalán toda la vida. Pero, por ejemplo, cine valenciano, yo siendo valenciano, vi también en Filmin La Banda de Roberto Hueso, que es una película, la verdad, que me gustó. Es una Sí, yo película también. Sí. muy, muy chula, muy sencilla. eh, pero ya te tienes que ir a otra época casi para ver películas o no llegan ni siquiera en Valencia. Entonces, Y bueno, a ver, no es, y lo digo sinceramente, hay muchísima gente con muchísimo talento. De hecho, hay mucha gente formada y preparada que se ha tenido que ir y que está trabajando en producciones, en series, en películas a nivel nacional. No es un problema en ningún ámbito. Creo que necesitamos, por una parte, un mayor músculo empresarial, económico, y luego encontrar y tener ese hit
que todavía no se ha encontrado, que tienen otras cinematografías y que la valenciana todavía no la ha encontrado. Yo no dudo que llegará, ¿no? Ujú. Tiene que haber, con las películas, y esto creo que lo sabéis, ¿no? Es decir, se produce muchísimo cine y luego se distribuye el que se distribuye y llega a las pantallas el que llega. Colocar las películas en una sala, con suerte la puedes colocar. Bueno, por ejemplo, os cuento, nosotros tuvimos la suerte de que la película se estrenara en Valencia en los cines Lis, porque se la presentamos al gerente y de repente el gerente pues, le encantó, ¿no? Y decidió y nos respaldó tal. Pero la película, que, mirad, la última semana que estuvo la película en cartel, me dijo, tengo una mala noticia, una buena y una mala. La buena es que es la película más taquillera de los cines Lis, en un fin de semana, que yo estaba que no me lo creía, porque estábamos con grandísimas películas, con megaproducciones. Y digo, ¿y cuál es la mala? Dice que la tengo que quitar. La tengo que quitar porque me entra un paquete de producciones que tienen que entrar sí o sí. Son compromisos. Y bueno, pues que cuesta mucho tener, como nos ha costado 3 años entrar en Filmin, no es tan fácil. Claro, no, no, ya me lo imagino, pero eso te No es tan venía a decir fácil. que también las plataformas dan un poquito esa segunda oportunidad, ¿no? O esa... Sí, muchas veces, como casi todo en esta vida, funciona a través de encontrar el contacto idóneo o tener un producto que ellos crean que es el que está siguiendo el algoritmo que todo lo controla al servicio de una demanda mayoritaria. A lo mejor haces cosas que pueden estar muy bien, pero como no entra en ese formato, pues igual no deciden apostarlo, ¿no? Apostar por ello, ¿no? Quiero decir que lo difícil no solo es producir una película, sino es que la película tenga los escaparates para poderse mostrar, para llegar al público, ¿no? Porque luego la palabra la tiene el público, si esto lo sabemos. Cuando nosotros de qué nos fiamos, de que venga alguien de nuestro entorno, que conozcamos un poco su visión, ¿no? Y que nos diga, oye, he visto una película, no te la pierdas. Esa es la mejor publicidad que hay, o una obra de teatro, ¿no? Vete a verla, ¿no? Porque más del... Tú también tienes que invertir, lógicamente, y demás, pero, pero tiene que llegar a la gente. Y esa es la enorme dificultad. Con el teatro pasa lo mismo, ¿eh? Pero es un Eh, poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si tú no muestras, la gente no conoce. claro, Y si no conoce, entonces la gente, tú no muestras, porque la gente no conoce. Entonces ahí es lo que claro. tú has dicho, hay que apostar. Hay que apostar, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, hay que intentar acertar también, o que aparecer en un momento determinado. Son muchas cosas, ¿no? Que se han de conjuntar para que algo funcione. Nunca lo sabes, tú te entregas en cuerpo y alma a cada proyecto para intentar que sea lo más atractivo, que tenga el mejor acabado posible. Luego hay historias que tienen un arco de espectadores más amplio que otras, hay otras que son atemporales, ¿no? Por ejemplo, El Mandíbula Afilada es la obra de las que yo he escrito más representada en todo el mundo, de las que yo he escrito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un carácter atemporal, habla de las relaciones de una pareja y además es una obra de dos personajes, con lo cual es barata de producir y entonces se monta regularmente por todas partes, ¿no? Otras que pueden estar mejor, tal, pues ya tienen un coste mayor y entonces ya no se exhibe. Depende de hay muchos factores. Ya por último, antes de dar paso aquí a todo el mundo, yo me he encontrado con una peli muy cinéfila. Y me explico. En la peli nombras a Beautiful Girls, la película sobre el romance ese de una adolescente o incluso preadolescente. Incluso la peli se niega a sí misma, como si fuera esto una película, llegas a decir durante esto. Se habla de Tarzán, se habla, bueno, hay imágenes de Chaplin y de Marilyn en la casa. eh, Se habla de Qué bello es vivir, el tema de las alas de Los Ángeles. Incluso yo veo, igual es rollo mío, cuando ¿Quién te ha escrito así? Parece una soa Roger Rabbit de Jessica Rabbit que dice, es que me han dibujado así, Dibujado así. ¿no? Y la imagen de Rebeca, de Pilar, es muy poderosa Afrodita. Uh-huh. No sé si es buscado, no es buscado. No, de poderosa Afrodita no, porque es una prostituta. Ya, Eh, ya, digo la imagen de ella. La- no, sí. para mí es cierto lo que dice, hay muchísimas referencias, hay un montón que se pueden Ujú. rastrear.
Para mí, o sea, la película de alguna manera también tiene que ver con uno de los temas que a mí más me interesan, que es como la ficción es muy necesaria, bueno, para mí es imprescindible, ¿no? Como el aire para respirar, ¿no? De la ficción, ¿no? Tanto como creador, también como espectador, ¿no? Consumo mucha ficción, leo desde muy jovencito y demás, ¿no? Y de alguna manera es un canto a la creación, a lo que soñamos, ¿no? A lo que imaginamos. Y había un referente para mí también poderoso que es salvando las distancias, lógicamente, porque para mí es la película que más me gusta de la historia del cine, que es El apartamento de Ujú. Billy Wilder, ¿no? En muchos elementos, ¿no? De alguna manera, la tienes como referente, luego tú transitas ¿no? por otros lugares. Pero ese era el motor y un poco la reivindicación de que las cosas que puedes llegar a imaginar pueden llegar a suceder, ¿no? No sabes lo que podrán dar de sí, ¿no? Para mí, el motor de esta historia está en una de las citas que utiliza el personaje de Rubén cuando está en la universidad dando clase a propósito de Joseph Conrad, utiliza una declaración de Richard Brooks, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de la esperanza, que es lo que viene a diferenciar al ser humano del resto de animales, ¿no? Que conocen el hambre, la muerte, tal, pero no saben de la esperanza, ¿no? Y esto pertenece a los seres humanos. Y este era un poco el motor que quería que estuviera en la obra, ¿no? De personas que encuentran de alguna manera a su ángel de la guarda, de ahí digamos, el símil o el guiño a qué bello es vivir, ¿no? Alguien que pueda estar en nuestras antípodas, como lo está Pilar de Rubén, tanto a nivel de edad como de físico, como de todo, ¿no? Pero puedes encontrar a alguien con quien realmente puedas compartir muchas más cosas de lo que tú te crees y en un momento de tu vida te puede salvar. Luego ya veremos el itinerario que puede seguir esto como pareja o cada uno por su cuenta. Claro. Sí, bueno, el final, bueno, yo me apunto aquí, final lo veo muy capriano, muy de Capra, con ese final de es ficción, en realidad, y al final dejas claro que es ficción, pero con un poquito aferrarse a esa ficción, como dices tú. Bueno, yo no sé De, si es ficción o realidad, ¿eh? Eso lo bueno, tenéis que decidir cada uno de vosotros. Si me preguntas a mí, yo te digo que no es ficción, vale. pero, pero sé que se puede interpretar como ficción, porque hay alguna frase que puede llegar a dar... Pero para mí eso es juego entre ellos dos, que se entienden a otro nivel, ¿no? Para mí, cuando lo trabajábamos, los intérpretes, los actores, lo trabajábamos como si fuera real. Sabedores de que hay un campo ahí abierto a que... A mí me decía gente, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. O eso a alguien, a un tipo como Rubén, no le puede pasar. Y yo diría, pues sí, estas cosas pasan. Aunque a ti no te hayan pasado, estas cosas pasan o pueden pasar, ¿no? Y eso tú cómo lo gestionas? El tema de que, por ejemplo, yo había leído en la película que el final, tal como lo comentan y tal, es ficción, como que los últimos 5 minutos, cuando ella se pone a leer tal, él lo está soñando. En cambio, tú me dices que no. Entonces, ¿te parece bien que Hombre, haya claro. otras lecturas, que haya toda... Porque a lo mejor hay directores que dicen, no, no, es que yo quiero que se entienda esto, y si no se No, entiende, pero no, no. aquí... Lo dejamos, o sea, creo que era lo suficientemente abierto para que cada uno pueda proyectar lo que desee. Pero si rastreas la película, o sea, si la vieras una segunda vez, verías toda una serie de signos de que todo lo que sucede es real Ujú, y está escrito de que sea real, toda su ujú. vuelta, tal. Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, la aparición de ella cuando vuelve, esto es un homenaje a Liberty Balance, Ujú. en la manera en que entra un personaje a través del movimiento de la cámara, que era algo que John Ford hacía mucho en sus películas, con un movimiento panorámico o con un desenfoque, ¿no? De llevar a primer término lo que está en el fondo. Pero al margen de este guiño, su vuelta, lo que dicen y demás, todo tiene un anclaje muy real, pero tú puedes pensar que lo está imaginando. Creo que tiene que ver también por cómo seamos nosotros o nuestro momento personal
por cómo entendamos que estas cosas pueden pasar o no pueden pasar, ¿no? Pero no, yo en este sentido no tengo ningún problema. Además, porque creo una cosa, tú haces la película, pero a partir de que la haces, la película es de cada uno del que la ve. Y yo he visto, como yo a veces veo películas y yo hago mi lectura, ¿no? Y esa es la que... Luego puedo escuchar a otros o me pueden decir, pues, hostia, pues no había caído, pues vale, pues no sé, lo veré de otra manera o volveré a verla, ¿no? A veces me ha pasado, he visto una película y no he entendido nada y me han dicho, no, hombre, pero si es que... Y la he vuelto a ver y digo, madre mía, ¿cómo estaba yo aquel día? ¿No? Bueno, ese es uno de los motivos que hacemos Cineforum, que vemos una película y de repente aquí con toda esta gente pues le damos la vuelta y de repente la ves con otros y te dan ganas hasta de volver a verla y de decir, ostras, pues voy a ver por qué o por qué no, o por qué lo que han dicho no estoy nada de acuerdo, porque lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Maravilloso. Bueno, pues damos ya paso a todo el que quiera hablar. Tenéis una manita por ahí que podéis levantar para preguntarles lo que queráis sacarles, para comentar lo que queráis de la peli y, y para hablar de todo lo que queráis con Carles, ya que tenemos aquí, pues vamos a abusar un poquito. Mientras la gente se anima, que veo que aún no... siempre es difícil romper el hielo. Entonces ya lo sabes. Yo voy a hacer una cosa que es que yo tengo. Lo haré después, que ya tenemos aquí a Auro. Nada, lo que te iba a comentar, que lo haremos después, si te parece, es que yo hago una cosa que se llama el momento fotograma, que es que analizo las imágenes y me gusta ver, pues aquí yo creo que han hecho esto porque tal, y lo normal es que sean todos rayadas mías y que lo vea. Entonces, ¿qué mejor para que vengas tú y me digas, pues mira, no, eso no ha sido casualidad y eso me Ok, encantaría, la verdad. ok. Vamos a ver con Auro. Auro, Bueno, buenas tardes de nuevo y muchas gracias por esta oportunidad de un directo con Carles Alberola, Emilio. Así que, bueno, gracias a los dos. gracias. Empiezo con la frase de inicio de somos lo que deseamos. Quisiera preguntar como guionista si estamos, si es guión o si realmente es una convicción del guionista. Esa sería una primera pregunta. Sí, sí, a ver, sí, yo creo que somos lo que deseamos. Gran parte de lo que somos, ¿no? Muchas veces, yo soy de los que piensan que si las cosas, si las sueñas, como se decía también en Tic Tac, pasan. Es decir, nosotros podemos ser generadores o ayudar a que se cumplan gran parte de las cosas que soñamos. Otras, porque claro, hay un tanto por ciento tan grande de cosas que son incontrolables para cada uno de nosotros, que están fuera de nosotros. Pero creo que un primer paso es soñar algo. Yo es algo que les digo mucho les digo mucho a mis hijos, ¿no? Que ya están un poco hartos de esto, ¿no? De que sueñen, de que vuelen, ¿no? De que no tengan miedo, de que no se pongan cortapisas a lo que están estudiando y tal, ¿no? Que es muy importante soñar y pensar que eso que está ahí está a su alcance, ¿no? Yo cuando era pequeño soñaba con dedicarme a esta profesión, con hacer musicales, hacer cine y tal, escribir, y supongo que cuando lo decía, porque yo lo decía, más de uno me miraría diciendo, a ver, este chiquito está un poco despistado, ¿no? Porque no hay ningún antecedente familiar, porque su familia es humilde, no tiene tal. Bueno, pero igual que cuando voy a escuelas y hablo con ellos, con gente jovencita, pequeños y tal, les digo, aquí hay muchos médicos, estoy viendo muchos médicos y científicos y científicas, ¿no? Es decir, y creo que hay algún astronauta y todos me miran, se ríen, ¿no? Me miran, tal. Y digo, ¿pero por qué no? Claro, y muchos dicen, hombre, aquí en mi pueblo, pues aquí en tu pueblo, ¿de dónde te piensas tú que son todos? ¿De la capital? Los que se convierten en autores y tal. Bueno, que sí que creo que... Y además lo creo a nivel personal, pero creo que también lo cree Rubén, ¿no? Ya, entonces va muy en sintonía con una frase que se dice literalmente, me gusta escribir porque vives otras vidas, hacer que las cosas pasen como si fueran una película. Y además de eso, a veces me he anticipado a lo que pasaría en cosas que he escrito, ¿no? O sea que Sí. va todo bastante hilado, ¿no? Sí, totalmente.
Y sí, es decir, tú proyectas tus deseos muchas veces en las cosas que escribes, proyectas tus temores y a veces sucede que proyectas cosas que no controlas y que luego te suceden, ¿no? Uh, bueno, yo he pasado un año fatal, esto lo cuento así también. Hace un año me diagnosticaron un cáncer y bueno, ha sido un año terrible, terrible. Y mi médico me dice, ya está bien de escribir lo que escribes, porque muchas de las cosas que escribes luego se cumplen. Y en mis obras hay gente que moría de cáncer, que tenía enfermedades, que tal y cual, cuando yo pensaba que no las tenía, pero lo estaba proyectando. Bueno, he puesto este ejemplo como hay muchos más, muchas más cosas que he ido escribiendo y que luego se han ido cumpliendo, no todas, evidentemente, porque si no, si me hubiera pasado todo lo que he escrito, madre mía, mi vida sería increíble, ¿no? Y mi vida pues es normal, aburrida y protocolaria, como la de todos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, ¿no? Es algo que yo intento transportar al personaje porque creo en esas cosas, ¿no? En generar los momentos, los encuentros, y es una primera inversión que haces, ¿no? Yo creo que hay que arriesgar, que hay que dar esos pasos para luego, si no te llevan donde tú querías, te llevarán a otro sitio. Pero bueno, habrá valido la pena. ¿Te has llegado a plantear alguna vez decir, me estoy implicando demasiado con este personaje? No, implicarme demasiado, no. O desnudarte demasiado delante de ese personaje? O sea, a través de, mejor dicho. Yo soy muy pudoroso en mi vida, pero muy impudoroso en lo que hago. Me da igual. Cuando subes al escenario, me da igual. Y además no te desnudas únicamente. Si a mí me dijerais, porque sobre quién estoy yo proyectado en Me esperarás, no sería Rubén. O sea, de Rubén hay mucho de mí o de mi visión de las cosas, pero con quien me identifico es con Raquel, con quien más me identifico. Sí, creo que con sus miedos, con sus actitudes, hay algo en ella que comparte mucha gente, quiera reconocerlo o no, una cierta hipocresía, miedos, no atreverse, no haber dado el paso en su momento, pensar que lo puedes dar en otro, bueno, en fin, por ejemplo, ¿no? Entonces te desnudas a través de muchos personajes, ¿no? Y creo que eso es lo bonito también de nuestro trabajo, tu vida transportada a muchos personajes y a muchas historias. Qué bueno. Muchas gracias, Auro. Muy interesante, muy amable. Nada, a ti. Muy Ay, perdona, que te he cortado antes, creía que ya habías acabado. Bueno, pues ya está. Gracias, perdona, Auro. Menos mal que hay confianza. Vamos con Belén y Pepe Tono. Hola, Carles, bona nit. Hola, Bueno, yo quería preguntarte si a mí me suelen gustar mucho las películas que pasan del teatro al cine, que hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Y bueno, te quería preguntar si a ti como director y como actor, el hecho de pasar a ese otro lenguaje del cine, ¿qué te ha supuesto o qué te supuso a nivel de creación o a nivel de descubrir cosas? No sé. Pues fue apasionante porque mira que hemos hecho televisión, hemos hecho programas de humor, comedias de situación, series, pero en este caso la película no la habíamos hecho. Entonces sí nos costó, no únicamente a mí, sino a los 4 actores, encontrar el código adecuado, ¿no? Y de hecho, todos estábamos de acuerdo en que llegábamos a entender perfectamente lo que teníamos que hacer en la tercera semana de rodaje. O sea, porque qué rabia nos dio, ¿no? De hecho, yo solo repetí o sea, repetí, no, me refiero, haces varias tomas de cada escena, de cada secuencia, perdón, pero hubo una que viéndola luego en el montaje previo, dije, no, esto hay que cambiarlo. Una mía, una escena en que yo digo, no, esto está fuera de código, está tal. Porque fue de lo primero que rodamos y de repente intentamos rodar en continuidad, pero al ser un espacio único, pero
por X motivos, compromisos de actores y tal, hubo cosas que no ruedas en continuidad, ¿no? Y entonces, para mantener el récord, ¿no? Como sucede en una noche, en unas horas, había que vigilar. Y hubo una cosa que se me escapó, ¿no? Y volvimos. Pero realmente cogerle el pulso fue en la tercera semana. Y tiene que ver con el hecho de lo que os decía antes, de la proyección, de la intimidad, de que siempre se dice que la cámara rastrea el alma a través de los ojos de los actores y de las actrices, ¿no? De los intérpretes, y que tienes que dejarte ir, ¿no? Conseguir esa tranquilidad delante del equipo y demás. Bueno, nosotros veníamos, son muchos años de experiencia de hacerlo delante del público y tal, y con las cámaras también todos hemos trabajado en televisión. Pero cuando tienes una historia tan filtrada para ser contada de una manera, para que tus gestos, tus proyecciones, de repente hay que encontrar el otro camino, ¿no? Y eso, ya digo, que fue de las cosas que más nos costaron, ¿no? Encontrar el punto, y a lo mejor en algunas cosas lo encontramos un poco demasiado tarde. Muy bien. Bueno, y otra cosa, que el personaje que tú interpretas a mí me ha recordado en varias ocasiones a Jack Lemmon. O sea, era una... que bueno, claro, es un referente tan entrañable, pero que algo me llegó. Y luego, bueno, el personaje de la chica, ese personaje que, bueno, no sé si me recordaba una época de Valencia, a lo mejor cuando yo era joven en Valencia, eso de decía, me gusta el que no me conviene y el que me conviene no me gusta, ¿no? Esa época de la juventud en la que no sabes discernir, ¿no? Y bueno, me parece que estaba muy bien cogido eso en el personaje. Y... Bueno, la referencia a Jack Lemmon, yo siempre he dicho que un actor, Jack Lemmon, o sea, me parece maravilloso lo que bueno, acercarse, pues ya sería como un logro, ¿no? Y por lo que dices del personaje, yo quería un personaje, en el caso de ella, un personaje fuerte, joven, inteligente, lanzado, sin ningún pudor a comerse el mundo, y por lo tanto, cuando uno va a comerse el mundo, pues muchas veces se atraganta, ¿no? Y bueno, pues si no te ahogas, pues continúas peleando y tal. La vida está más llena de fallos, digámoslo así, o de no aciertos que de aciertos, en todos los ámbitos, en el sentimental, en el profesional, en el familiar, y con eso hay que convivir, ¿no? Y no rendirse. Ella, claro, estaba en un punto donde igual se había pasado de frenada y había un intento de suicidio, abandonar. Creo que muchas veces en la vida a todos nos hace falta encontrar a alguien, ¿no?, que con suerte se convierte en nuestro compañero de viaje durante muchos años. Lo podemos descubrir de jóvenes o lo podemos encontrar de más adultos, ¿no? Alguien con que hay un entendimiento mucho más allá de una primera pulsión sexual o de atracción, que normalmente suele ser, pero muchas veces es a nivel intelectual. Y cuando digo intelectual no es una cosa sesuda ni aburrida, al contrario, es cuando con alguien conectas en tu visión de las cosas, alguien que te hace reír, alguien, esto es importantísimo en la vida, alguien que te haga reír, por favor, esto es necesario, alguien que sepa discutir también, porque como vamos a discutir, si vamos a estar juntos vamos a discutir seguro, pues que sepa discutir, ¿no? Que sea inteligente. Bueno, encontrar esto es muy complicado. Y pensé que podía estar bien, cuando estaba escribiendo, ¿quién podía ser? Pues podía ser lo último que te puedes llegar a pensar, ¿no? Y que eso, estas dos personas pudieran conectarse, ¿no? Yo creo que Rubén, por ejemplo, estaba y sigue estando enamorado de Raquel, pero aquello no sucedió. Y esa podía haber sido algo fantástico, pero no sucedió. Raquel optó por otra cosa y además optó por su amigo, con lo cual Rubén, pues aquí en este territorio no entra, ¿no? Pero ahí hay algo con lo que se ha de vivir y además vivir con algo cercano. Porque hay veces que te enamoras de alguien y luego ella se va a vivir a Estocolmo, tal, pues dices, cojonudo, no la veo o no lo veo, o lo que sea, ¿no? Un tipo de relación. Pero tener que convivir y encontrarte, y ahora un encuentro de amigos, una cena y tal, y la vida que va siguiendo, y a uno que le va bien, ¿no? Porque estos son la pareja ideal, ¿no? Le va bien económicamente, de su estatus, su vida, sus exposiciones, tal, ¿no? Bueno.
era encontrar en Pilar algo que fuera un fulgor y algo que también el espectador se pudiera identificar, no únicamente desear por parte de alguien, sean hombres o mujeres, quien la desee, sino que gente pueda sentirse, ¿no? Como decías un poco, este espíritu, ¿no? Algo fuerte, algo poderoso, algo atrevido, lenguaraz, algo de atreverse, ¿no? a la vida. Y eso es maravilloso, vamos. Eso, cuando encuentras a alguien así, es cojonudo, ¿no? Muy bien, gracias. Nada, Muchas gracias. Pues damos turno a Regina. Hola, Carles, hola, Regina, ¿qué tal? de nuevo. Bueno, a mí no me ha sorprendido nada que conectaras con otros países, que la película se tradujera, porque la verdad es que los temas que trata son muy universales, las relaciones de pareja, los amores imposibles entre amigos, las relaciones profesor-alumno, y, bueno, me parece que conecta muchísimo la película con cualquier público. Pero yo sobre todo me quería detener en los aspectos cómicos de la película, porque para mí siempre es mucho más difícil hacer reír o sonreír que hacer llorar. Y la verdad es que tienes unos elementos ahí en la película que me parecen fantásticos. El momento en que suena la puerta y él pone la música, se atusa el pelo y dice Baudelaire, qué divertido, que Baudelaire es todo menos divertido. Bueno, la vajilla esa roja de plástico, no sé, hay elementos cómicos que a mí me hacen disfrutar mucho de la película y es lo que hace que conecte. La he visto 2 veces y la segunda vez me ha gustado aún más que la primera, porque es algo que disfrutas, con lo que te identificas y está muy bien traído todo. Y bueno, eso, lo que habéis dicho antes de Jack Lemmon, yo me he acordado lo del solomillo, es la carne mechada que se le quema en la extraña pareja. Y luego el tema de Rubén, que no liga, a mí me ha recordado mucho a Woody Allen en Sueños de un seductor. Y además con todas esas influencias cinematográficas. El referente de Woody Allen es Humphrey Bogart, ¿no? Y entonces el momento que tú pones la música y te haces así, te pones interesante, pues a mí me ha recordado mucho la película. Y la verdad es que a mí no tengo ningún pero, me ha gustado mucho. Qué bien, pues me alegro mucho. Muchas de estas cosas a veces son referentes, otras veces no. A mí siempre me hacía gracia, yo tenía un familiar que cada vez que cogía el teléfono, o sea, decía, es para ti, ¿no? Entonces cogía el teléfono y decía, sí, dígame. Yo miraba, ¿no? Y decía, pero ¿qué arregla, no? Arregla esa escala para hablar por teléfono, si no le ven. Ahora a veces que sí que te ven, ¿no? Cuando estás con... bueno, muchas veces te dejas impresionar por cosas que suceden a tu alrededor, las archivas, otras las apuntas. Yo soy muy de apuntar, ¿no? Escucho algo y digo, hostia, esto es cojonudo, no sé cuándo lo utilizaré, pero ¿no? Cosas que luego encajan en tu historia, ¿no? Y que fluyes con ella, ¿no? A mí, a veces me dicen que es más difícil reír, el drama, la comedia, tal igual. Yo creo que depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo tengo facilidad para la comedia. En mi vida no, ¿eh? En mi vida, mis hijos dicen que yo no soy muy divertido. Ni mis vecinos, ¿no? Pero luego cuando te traduces o cuentas una historia, casi me resulta más fácil que en la tercera réplica haya un giro verbal, haya un comentario, haya algo divertido, que no que sea dramático. Por ejemplo, a mí me costaría escribir obras dramáticas, ¿no? En cambio, aquí te encuentras una manera de... Lo maravilloso es que pueda ser compartido. Lo maravilloso cuando escribes comedia es que algo que tú has pensado en tu casa, solo, durante mucho tiempo, durante años, ¿no? Por ejemplo, escribir Me esperarás fueron 7 meses de escritura. Bueno, y ahí te hace cuando haces un gag o algún giro verbal o alguna réplica divertida, te ríes, si es que te ríes, el primer día. Luego
luego lo repites y ya casi que nada te hace gracia, ¿no? Tiene que leerlo alguien o tiene que llegar a verlo para que eso, y eso es maravilloso, cuando actúas y de repente sueltas algo que el personaje lo dice serio, dolorido, tal, y de repente la gente se ríe, porque claro, la gente se ríe de la desgracia del otro, de su propia desgracia no. Nos caemos, no nos reímos, pero si se cae alguien y resbala, se ha caído, ¿no? Bueno, la verdad es que la comedia luego es muy agradecida, tanto hagas lo que hagas, audiovisual, cine, televisión o teatro. En el teatro me atrevería a decir que incluso más, porque tienes el acuse del recibo inmediato, ¿no? Hay algo que tú lanzas y te lo devuelven de una manera muy generosa, ¿no? Y eso vivido también en comunidad, ¿no? En un colectivo es algo maravilloso. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Regina. Bueno, mientras esperamos alguna mano más que quiera hablar, de la peli, que quiera comentar lo que quiera, yo te quiero hacer una pregunta, es una pregunta técnica, sobre el tema de la dirección. Tú actúas y diriges. He visto que hay un director de actores, que creo que es Carles Sanjaime, y tú, ahí, ¿cuál es tu trabajo como director? Digo, mientras estás actuando, o sea, paras, controlas dónde se ponen las cámaras, o ¿cuál sería tu...? A ver, yo siempre trabajo en equipo y mucho más, bueno, mucho más no, siempre, pero cuando estoy dentro como actor, que no es siempre, siempre tiene que haber alguien fuera que esté Ujú. mirando. A veces es un ayudante de dirección o a veces es un codirector contigo, ¿no? En este caso, para hacer la película, yo quería que Carles, que estuvo codirigiendo conmigo el espectáculo teatral, estuviera fuera haciendo el seguimiento actoral, y luego tienes la figura del realizador también, es decir, que éramos como un equipo, ¿no? Entonces, mi trabajo de dirección consiste en hablar con el realizador y diseñar cada una de las secuencias, cómo vamos a contarla, cómo va a ser el movimiento en el set, en el decorado, cómo va a ser la planificación. Esto tú lo planeas con él. Entonces, cuando llegas al set, lo ensayas con los actores y ya tú ya te metes en tu papel y tal. Y cuando estás metido dentro, que esto, por ejemplo, lo sabe tanto el realizador como en este caso el director de actores, ellos vienen y te comentan, cuidado aquí, esto ha pasado, esto tal, mira esto, tal y cual, y tú continúas. Terminas yo algo que hago y que les dije, aunque tengamos el tiempo que tengamos, esto lo hacemos porque es mi manera de trabajar. Cierras la secuencia, se dice corten, yo me voy al combo, veo la secuencia, si me gusta pasamos a la siguiente y si no me gusta, repetimos. Es decir, que tú controlas en todo momento lo que estás haciendo. Hay un momento importante que es la preparación. Ojo, no únicamente la preparación el mismo día en rodaje, sino la preparación previa a la película. Para hacer una película en 18 días tiene meses de lo que se llama preproducción, ¿no? Que tiene que ver con todo, con localizaciones, equipos, decorados, vestuario, todo. Y también con la planificación, para que los equipos sepan muy bien lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienen que hacer cada uno de ellos, ¿no? O sea, el trabajo de preproducción es importante, todas las fases. La de preproducción es crucial. El rodaje, lógicamente, tienes que estar atinado y muy preciso. Y luego la maravillosa fase de postproducción, que es maravilloso. El Yo, montaje y todo esto. con dos cosas es con las que te diría, bueno, evidentemente para disfrutar del montaje y de la banda sonora, tienes que haber hecho la película, ¿no? Claro. Bueno, yo la verdad es que disfruto en todas las fases, porque cada una de ellas tiene lo suyo, pero la fase de montaje, os puedo asegurar que es maravillosa, maravillosa. Coser, escoger de aquí, de allá, tal, del material que tengas, porque evidentemente el plano que no has rodado no lo busques, porque eso no lo podrás montar, ¿no? Que algunos de estos hay, ¿no? Hay veces, yo siempre que veo la película, la he visto unas cuantas veces, llego a una escena y digo, aquí falta este plano. Y es que ese día no nos dio tiempo a rodarlo. Y entonces de plano no lo podremos montar nunca. Y Claro. la banda sonora es maravilloso también, Sí. trabajar con Arnau Bataller y construir la música, que creo que ha hecho una música preciosa, una banda sonora, que ayuda mucho también a la película. Sí, la importancia que tiene, ¿no? Y se erige como, a lo mejor no como protagonista, pero sí como que secunda muy bien la escena, lo que Muchísimo. está a punto de pasar o lo que está pasando.
muchísimo. Él es un cineasta integral, ha hecho muchas cosas diferentes. Además, desde mi pueblo, desde Alcira, nos conocemos de toda la vida. Y también hubo un entendimiento desde el inicio. Es muy fácil trabajar. Y luego, os puedo decir, una de las cosas más emocionantes es cada vez que me enviaba un WhatsApp con un corte de lo que había compuesto, ¿no? O sea, son momentos y lo oyes. Cuando lo oyes y te gusta es maravilloso. Cuando lo oyes y no te gusta dices, madre de Dios, ¿Cómo le digo, no? ahora cómo se lo voy a decir. Y se lo tienes que decir, ¿eh? Claro, Y, claro. y se lo tienes que decir, pero luego también tienes que encontrar la manera de decírselo. Yo de música entiendo, pero entiendo hasta un punto, ¿no? Entonces tienes que encontrar las palabras para que él entienda no solo que no te ha gustado una cosa, sino lo que quieres para que se pueda aproximar, ¿no? Bueno, es apasionante y luego el resultado es un trabajo colectivo de muchísima gente. Muy bien. Vamos con Ángela, que quería hablar, lo que pasa es que no encontraba su manita, entonces le doy paso, que nos lo ha dicho por el chat. Ángela, ¿tienes ahí, te habrá salido un cartelito? Sí, ya Ahí está. está. Muy bien. Buenas tardes, ante todo. Bueno, gratamente sorprendida. Muchísimas gracias, Emilio, por cómo lo lleváis. Carlas, su manera de contar y explicar me ha dejado maravillada, enamorada. No he visto la película. Estoy aquí, os he dicho antes, es que era para aprender y ver, ¿no? Estoy aprendiendo que vale muchísimo la pena. Y la pregunta era para el Carlas, porque me ha dejado un poquitín así, cuando uno escribe y hace un guión y pretende que llegue a tantos públicos, porque la ha subtitulado a distintos idiomas, si la película la montas con esta especie de sentido, a ver, de relación de parejas, como por lo que veo va la película, que no la he visto, está pendiente esta noche, cae seguro. Cuando montáis este tipo de relación de pareja, que evidentemente en cada mundo es distinta, pero cuando le queréis dar este toque de humor o de gag que pueda entender a nivel planetario, a distintos idiomas, distintas culturas, ¿cómo lo hace un escritor para no tener un miedo enorme a que eso no llegue? No, a ver, pensar que le vas a gustar a todo el mundo es imposible en este ámbito y en cualquiera, ¿no? Hay gente que solo por tu presencia o por tu manera de hablar ya te hace la cruz, ¿no? O sea, el humor yo creo que tiene que ver contigo mismo, con tu entorno. Y desde ahí puede llegar a ser universal. Yo creo que todos nos hemos reído con chistes, digámoslo así, con gags de gente de Massachusetts o de París o de tal. Pues, ¿por qué no se van a reír con gags de gente de Valencia y demás, ¿no? Es decir, lo importante es que traduzcan algo. Esto puede parecer muy grande, que traduzcan algo del alma, ¿no? Del De sentimiento primitivo de cada pareja o de cada situación. sí, claro, y de cada persona, de los miedos, de los deseos. Cuando juegas sobre esto, luego puede ser humor judío, ¿no? Que te machacas y tal, y que pues sí, puede haber algo de esto, ¿no? A mí a veces cuando digo humor valenciano, digo, hostia, yo no sé lo que es humor valenciano. No lo sé, no lo he sabido en la vida, ¿no? Porque luego probablemente he tenido la suerte de que las comedias, cuando se han visto, yo creo que lo que cuesta es que se vean. Se han visto en Andalucía, se han visto en el País Vasco, se han visto por toda España. La gente ríe exactamente igual. Cuando la montan en otros países, las últimas obras mías las han montado en Polonia y en Finlandia, que no sé todavía cómo las han montado. Pues la gente en Polonia se reirá de cosas, ¿no? Sobre las relaciones, porque en definitiva tampoco somos tan diferentes, digámoslo así, permitirme la expresión, en el primer mundo. Evidentemente, en otros países donde los problemas son de otra índole, pues probablemente este territorio de personajes burgueses, ¿no? Que tienen, que pelean por determinadas cosas, igual no les interesa o no tiene que ver con ellos, ¿no? Pero digamos que en el primer mundo, que también es muy grande, pues la gente puede participar y puede sentirse identificado, ¿no? Al menos en esta historia, que es una historia de relaciones, de engaños, de mentiras y de deseos, sobre todo, ¿no? Vale, pues hoy me la dejo ahí
pendiente y hoy la veo porque de verdad que tengo ganas, porque claro, lo entiendo en una hora entera de teatro, pero aquello de que el gag puntual, de aquel tipo de humor, de piques, si tú quieres, ya digo, no la he visto, me cuesta, voy a verla porque de verdad que me han quedado unas ganas enormes. Ok. Gracias. Gracias, Ángela. A vosotros. Sobre esto del humor, te quería preguntar, y no sé si esto lo conoces o lo desconoces, por ejemplo, la traducción que se hizo a Brasil, de los subtítulos, imagino, las bromas muy, muy locales, ¿sabes si eso se cambian? Porque a veces vemos películas subtituladas donde cambian la broma local, o por ejemplo, te pongo un ejemplo, la película Top Secret. Top Secret tiene muchas bromas locales, donde aquí lo transformamos en que estaba imitando Julito Iglesias. Y varios sketches, varios juegos de palabras que luego en la versión original tenían mucha más gracia que lo doblado, porque aquello famoso de café au lait, croissant y todo igual, resulta que había uno que se llamaba Déjà Vu. Y entonces aquel le dice, pero yo a ti no te he visto antes. Entonces es una broma muy chula. Nada, que me voy por las ramas. La pregunta es, las bromas muy locales, por ejemplo, del chino, de Peter Lim, ¿eso sabes si se cambia, si no se cambia? En la portuguesa no lo sé, porque la portuguesa no la hemos controlado nosotros. Esto vino ya una vez la película estaba tal. En la inglesa, en la francesa y en la castellana se respeta. El chiste está. Y supongo que sí, que tiene que estar, porque realmente está hablando de un club de... Es como si alguien de, yo qué sé, de Londres hace un chiste sobre el Tottenham o el tal, ¿no? Sí, Que sí, ahora sí, sí. lo ha comprado, o el Chelsea, que lo ha comprado un ruso. Bueno, pues sí, claro, es que es así, porque igual que allí lo compra un ruso, aquí lo compra un chino, el Valencia, el español, o bueno, Sí, sí, sí. ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, nosotros hemos controlado las 3 versiones que se han hecho, intentando que se acerquen lo máximo posible. Claro, eso es una obra o una película donde hay mucho texto, ¿no? Y hay veces que no da tiempo a leer y siempre hay como un resumen. Siempre en el subtítulo, siempre se pierde algo. Bueno, me encantó lo de la alcaldesa que no dejaba de reír, creo que era, que reía parece por encima de sus que reía por encima de sus posibilidades, que la verdad es que ahí digo, uy, ahí no sé si hay referencias. Sí, sí, hay referencias. Vamos con Puri. ¿Ya? ¿Se me oye? Sí, Sí, yo quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención, Carlos, que has dicho que la rodasteis en 17 días. 18, sí. Eso es una barbaridad. ¿Y Es una porque qué hacíais? ¿Teníais muchas cámaras para intentar no doblar los planos o no? ¿Os ajustabais ahí al No, planning de rodaje? sí, rodábamos con una cámara, estaba todo muy diseñado, muy preparado para poder hacerlo en esos días, intentar... La verdad es que estuvo todo muy controlado y fue todo bastante bien. Evidentemente, si hubiéramos tenido más tiempo, una semana o 2 más, bueno, hubiera sido lo que pasa es que eso es un dineral respecto a... Es imposible, ¿no? Porque al final es tiempo lo que se necesita para todo, no solo para los intérpretes, para todos los equipos, para poder... intentas que se note lo menos posible, pero un poquitín más de tiempo pudiéramos haber hecho más cosas, ¿no? O repetir más cosas, o hilar más fino y tal, ¿no? Yo por otra parte, a mí me gustan mucho las primeras tomas, incluso las imperfectas, ¿no? Que suelen ser la mayoría. Es decir, normalmente no sale todo perfecto, pero hay algo en las primeras tomas que a veces que luego no encuentras. Puede ser a lo mejor luego todo muy bien ejecutado, todo muy correcto, pero falta como algo, como Esa ese frescura, ¿no? Esa frescura. encontronazo. Aunque Claro, pero tú llegas a la primera toma habiendo ensayado mucho y tal, ¿no? Pero de repente es como clac, ¿no? ¿Qué sí, pasa? cuando te pones a rodar es cuando entras energía de ese momento. Y además, una cosa, ¿no? Que también que si pudieras revisarlo todo, quizás también te volverías loco, o sea, podrías estar revisándolo todo. Y lo que dices tú, ¿no? Que se perdería la frescura de Sí, esas primeras tomas. sí, hay que llevarlo todo lo más pautado posible para
para equivocarte lo menos posible, ¿no? Y luego en un rodaje es que influyen muchísimas cosas. Por ejemplo, os cuento una cosa que nos pasó, que de repente fue como... Bueno, fijaros, hay un antecedente. Cuando estábamos ensayando la obra de teatro, la actriz que interpretaba a Raquel no era Cristina, era otra actriz. Y tuvo una especie de ictus. Digo una especie de ictus porque no terminamos de saber exactamente qué fue, que se le paralizó medio rostro. Y entonces, bueno, se le paralizó y iba para largo, con lo cual decidimos que había que sustituir, ¿no? Y entró Cristina García. Esto nos pasó unas semanas, faltarían dos o 3 semanas para el estreno, que luego el estreno lo tuvimos que retrasar. Vale. Entonces llegamos a la película y cuando estamos en la segunda semana de la película, Cristina García vuelve a tener no un ictus, una parálisis. Hostia. Fruto de no fue un ictus, fue provocado por la tensión de lo que estaba viviendo, tal y cual, pero que no podía. De hecho, bueno, y tardó unos días, lo cual afectó a todo el plan de rodaje, tuvimos que rodar otras cosas, que tal y tal, todas las escenas que no estaba ella y tal. Y de hecho, cuando la primera toma que hizo, después de volver, hay algo que en los ojos lo ves. Hay algo raro en los ojos. Que si lo sabes, lo ves, si no, no, claro. Si lo sabes, lo ves. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que le iba... No fue intencionado ni nada, es que es el momento en que se entera que su hermana está liada con su marido. Ese es el momento. Que nos daba mucho miedo grabarlo porque lógicamente se tenía que lanzar, ¿no? Claro. Pero ahí, si le veis los ojos, hay algo en los ojos que está la interpretación, pero hay algo también... Eso podía haber reventado toda la producción, imaginaros. Claro. Se paraliza y estuvimos ahí, bueno, a ver qué pasa, a ver qué tal. Se recuperó, no ha tenido ningún tipo de secuela, está fenomenal. Cristina es una actriz maravillosa. Pero bueno, podía haber lanzado por tierra todo el trabajo de toda la gente, ¿no? De todo el equipo. A mí hay una cosa que me gusta mucho, igual lo sabéis y tal, Clint Eastwood, bueno, ahora ya el hombre pues, es muy mayor y tal, ¿no? Pero Clint Eastwood ha estado rodando con el mismo equipo durante muchos años. Entonces, en muy poco tiempo rodaba las películas, ¿no? Million Dollar Baby, ahora no sabría deciros, pero no sé si son 28 días o 38 días. Es muy poco tiempo, ¿eh? El que rodó una película maravillosa, ¿no? Y tal y cual. Claro, cuando llevas 30, 40 años con el mismo equipo, es que te entiendes, vamos, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Cuando trabajas en una cosa. O sea. Y por otra parte, él lo que hace, que esto hay grandísimos actores siempre lo comentan, ¿no? Dice, es que él graba los ensayos. Y entonces tienes que estar muy alerta, porque él graba los ensayos. Y como el ensayo esté bien, el ensayo se queda en la toma. El ensayo dentro del plató. El ensayo dentro del plató. Qué bueno. Sí. Esto lo comentaba Ed Harris a propósito de esta película maravillosa del asesinato del presidente que mata a alguien. Ahora no me acuerdo del título. Una de Clint Eastwood con Jim Hackman y Laura Linney, en fin, una película maravillosa. Algo del poder. Poder absoluto. Eso es. El poder absoluto. Y Ed Harris hace de inspector de policía. Pues hay una toma, la toma en la que él está en el bar con Clint Eastwood, que le está interrogando porque es un ladrón y tal y cual. Eso es ensayo. Claro, porque es súper natural y se está diciendo el texto y los actores están relajados, además, de alguna manera. Sí. Y entonces, alerta. Y claro, eso te da velocidad. Hombre. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, lo colocas, está bien. Claro, y después decía, pero ya está. Claro, para el actor. Claro, pero llega la paradoja de que entonces ya deja de ser ensayo. Bueno, no, lo que te mantiene es alerta en el ensayo. Claro. La primera vez te llevas una sorpresa y dices, esto no me vuelve a pasar en la vida. En el ensayo intento llevarlo todo porque igual no hay otra oportunidad. Claro. Y lo das todo, o sea, siempre está muy bien. Sí. Y
Y también y lo que consigue con eso, lo que consigues, hay algo que intentas buscar, que es que la gente esté, ¿cómo decirlo?, relajada. Algo que es muy importante en cine, ¿no? Bueno, en teatro también, pero en el cine es estar tranquilo. Es como que pase todo como si no tensarte, no ponerte nervioso, no cuando dicen acción, de repente que te entre algo. No. Tú tienes... Claro. Y esto es lo difícil, porque son muchas horas, a veces es tiempo de espera, es mareo, son voces, son gritos, hay 40 personas mirándote mientras tú has de besar a alguien, ¿no? Y se supone que estáis solos, ¿no? Entonces, intentar que haya un ambiente relajado en el plató, que todo parezca que sea fácil, de que no hay problema, esto es muy importante para que luego, bueno, para que ayude, ¿no?, a los equipos a trabajar. Claro, porque además en vuestro caso, como la obra la conocía y si era tan vuestra, eso es muy chulo, o sea, Sí. tenéis esa frescura de lo rodado, o sea, lo bueno que tiene el teatro es que para mí lo poco que he hecho de cine es la tensión del texto, con el teatro como te lo sabes, y Claro, vas del tirón y tienes, ensayado, claro. claro, y tienes esa conexión con el público y en el cine, ¿no? Lo que dices tú, conseguir esa tranquilidad de los actores, es estar relajado por dentro. Sí. Fijaros, esta película en 18 días con actores que no conocen el texto no se puede hacer. No. Porque no se puede explicar lo que hay detrás de cada frase, cada intención, por qué decimos las cosas, esto de dónde viene. Eso es fruto de meses y meses de ensayos. Y eso es lo primero que os he dicho, que eso nos dio una gran velocidad y también permitió que la película en 18 días se pudiera rodar. Si no es imposible. Si tú te coges a un actor y le tienes que explicar, es que no lo va a hacer, por muy bueno que sea. Pero es que aparte ahí también se juntó que los 4 que estáis ahí sois, vamos, perdón por la expresión, pero bestias pardas, porque bueno, Y tenéis muy buena química entre vosotros. y sobre todo que eso te iba a decir, que tú eres muy fiel, digamos, a los actores con los que te gusta trabajar, porque Alfred Pico ha trabajado muchísimo contigo, Cristina ha trabajado muchísimo, Rebeca también, y tú ves las series de televisión y los personajes son todos, vamos, digamos, de la colla. Entonces ahí, digamos que eso, lo que te he dicho, que eres como muy fiel, muy... Sí, bueno, no solo con los actores, el equipo también. Sí, claro, pero esto se ve. Mucha gente del equipo ha trabajado en otras producciones nuestras. Es que yo creo que es muy importante. Esto lo ha hecho muchísima gente. John Ford, por ejemplo, lo digo porque para mí es un referente, trabajaba siempre que podía con el mismo equipo. Es que te da una gran velocidad para poder, y aparte del placer. Yo siempre pongo, o sea, trabajo con gente con la que he trabajado, pero siempre se incorpora gente nueva. Esto también está en todas las producciones, en un nivel o en un equipo, lo que sea. Siempre tiene que entrar gente nueva, porque es la gente que también te mantiene no te acomoda, sino que te mantiene un poco vivo y también es algo excitante, ¿no? Conocer gente, maneras de hacer y tal, ¿no? Para que, de alguna manera, tu compañía vaya creciendo, ¿no? Se vaya ampliando. Y de hecho nosotros hemos trabajado con muchísima gente. Con unos repites más que con otros. También está en función de los perfiles, yo creo mucho en la idoneidad de un actor o una actriz para un rol determinado u otro, ¿no? Y entonces hay excelentes y puedes escoger, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Gracias, Puri. Que tenemos por ahí manos levantadas. Entonces, vamos con Ramón y Sol, desde el barrio de Rusafa. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola. Muchas gracias por tu asistencia, porque está dándonos muchas pistas del trabajo de cinematográfico. Yo quería preguntarte si tú trabajas con el mismo equipo cuando haces obras de teatro y cuando haces una película, si trabajáis las mismas personas. Bueno, las mismas, quiero decir, en teatro, por ejemplo, no tienes un director de fotografía, no tienes... Claro. Hay algunas cosas que se repiten, pero también gente que a lo mejor se dedica mucho a hacer vestuario en teatro, no lo hace en cine, no lo ha hecho en audiovisual. En nuestro caso hay gente que sí, que salta de un apartado a otro, gente que ha empezado trabajando contigo en teatro y que salta al audiovisual. Otras veces buscas gente especializada, ¿no? Hay todo un apartado técnico que evidentemente lo tienes que buscar en el cine. A nivel de intérpretes, pues es lo que estábamos comentando, en función del tipo de programa que vas a hacer,
buscas la gente que crees que es la más idónea. Intentas que sean buenos en su trabajo. Yo intento también que sea gente comprometida con su profesión, es decir, gente que no va a causar problemas, gente que tal. Y luego hay algo muy importante, que es que te entiendas. Es como una relación de pareja. Es decir, hay gente a la que admiro muchísimo y con la que no trabajaré en la vida. Porque cuando voy a verlos me lo paso muy bien, pero cuando hablo con ellos es que no me entiendo. No, esto nos pasa, es decir, Sí. estamos en planetas diferentes. Ahora, iré a ver todas las obras que haga, porque me parece genial. Pero ¿para qué? ¿No? Y esta persona se entiende con otras y entonces con ellas trabajan. Quiero decir que tú has de buscar la idoneidad, intentar conocerte a ti, conocerte a la gente y luego intentar que sea la gente adecuada para cada espectáculo, ¿no? Yo lo hago conmigo mismo. Yo actúo en unas, pero en otras no actúo porque no creo ser el adecuado para ese papel y creo que hay muchísima gente que lo puede hacer muchísimo mejor que yo. Claro. Entonces, pues bueno, actúa otra gente, ¿no? Y hay muchísima gente con un talento enorme. La gente joven llega súper preparada, mucho más que los de mi generación. Lo que pasa es que cuesta mucho abrirse, ¿no? Y generar. Se hacen muchas cosas, se hacen muchísimas cosas. Tanto en Oye, teatro también como en audiovisual, pero luego se ve muy poco. ¿y todos los programas que hiciste para Canal Now y esto, eso se puede ver en alguna plataforma de Canal Now o eso? ¿Algo que se Bueno, puede ver? muchos de ellos, he de Sí. decir que Apunt los ha reemitido, los ha remitido, sí, los ha remitido. de nuevo. Ha remitido Socarrats, ha remitido Maniatis, Check-in Hotel, muchos. Hombre, yo es que todo eso no lo he visto y me gustaría, ¿sabes? Pues Y en me la gustaría. web de Apunt podrás encontrar, no todo, porque igual lo primero que hicimos de Auto Indefinits no está, pero todas estas que te he dicho sí las han pasado y supongo que estarán. No sé si lo irán renovando o qué, pero de hecho este verano han vuelto a pasar 2 programas, Check-in Hotel y Això és un destarifo. Y años anteriores han pasado Sogarrats, han pasado Pernadal Torrons, han pasado Maniàtics, Da Capo, una serie que hicimos también, dramática. Pues lo veré. Gracias, Gracias, Carles. Gracias. Sol. De nada. Vamos con Pilar y yo creo que vamos ahí ya medio acabando. Pilar. Hola, bueno, yo solo 2 cositas muy rápidas porque ya has comentado mucho, entonces nos has explicado tantas cosas ya del cine por dentro que ha sido maravilloso. Darte las gracias y explicarte también un poquito, a mí lo que me ha gustado mucho de la película y la tengo que volver a ver porque cuando una película me gusta la tengo que volver a ver, con lo cual quiere decir que me ha interesado mucho. Porque sí hemos hablado, sobre todo al principio, del humor y de comedia, pero a mí lo que me ha interesado es que me ha llevado a los grandes miedos del ser humano, miedos, pasiones, celos, rencores, perdón. O sea, he buscado todas esas cosas o me han saltado a la cara directamente, pero todo eso llevado muy, muy bien, con mucho sentido del humor, que me ha parecido extraordinario. Y nada, que lo quiero volver a ver porque me interesa, que muchísimas gracias por esta sesión que ha sido muy, muy ilustrativa y además, no sé, a mí me ha dejado con muchas más ganas de ver más cine porque está muy bien explicado todo. Y nada, gracias y felicidades. No, gracias a ti, Pilar. Y bueno, simplemente decir que yo, particularmente, cuando yo me planteo estas cosas a las que tú has hecho mención, cuando yo explico la historia, todo el mundo me dice, pero esto vas a hacer un drama, vas a hacer un drama, ¿no? Y digo, hombre, llevo toda la vida haciendo dramas, lo que pasa es que la gente se ríe, ¿no? Pero yo siempre parto de la vertiente, digamos, dramática, de la derrota, o incluso de la tragedia. Es un hombre solo, abandonado, fracasado, que se siente un fracasado, ¿qué tal? La otra que ha intentado suicidarse. Esto es que siempre en la parte dramática, incluso me atrevería a decir, sin miedo, ¿no? Hay componentes para mí filosóficos, ¿no? Siempre intento encontrar cuestiones vitales. Luego bajas a tierra, luego desaparece, no aparece el enunciado, pero sí que está traducido, o intento que esté traducido, en lo que viven los personajes y en su manera de
reaccionar y de leer la realidad, ¿no? Probablemente porque he tenido también la suerte de que en mi familia hay excelentes narradores, sobre todo las mujeres, ¿no? Contadoras de historias maravillosas y con mucho sentido del humor, ¿no? Donde pues las tragedias cotidianas o a veces grandes tragedias familiares, con el tiempo, con la distancia, eran capaces de, bueno, pues de reírse o de ironizar sobre ellas y realmente eso es algo maravilloso, ¿no? Porque además creo que es necesario, ¿no? Que seamos capaces, cuando tienes un poquitín de distancia sobre algo muy traumático, ser capaz de reírte, ¿no? Pero siempre buscas que es como escribir sobre el dolor. Esta sería una manera, escribir sobre el dolor y bueno, que luego es tu visión de las cosas lo que provoca. Todos podemos contar una conversación para darnos de baja de una línea telefónica, que es algo dolorosísimo, ¿no? Hay media hora o 3 y nos podemos reír. En el momento en que lo estamos haciendo estamos tan indignados que no, pero luego, bueno, y además eso es compartido, que es lo maravilloso, ¿no? Que no es que le pase a alguien, sino que es algo que le pasa a mucha gente. Yo, sin querer decir, comparar una película con otra ni decir que sean parecidas, pero ver esta película me ha llevado a recordar a la película que es mi gran pasión y que es la que adoro, que es La soga de Hitchcock. Y yo adoro esa película porque siempre encuentro componentes filosóficos. Cada vez que la veo encuentro otra cosa nueva y la habré visto 16, 18 veces, ni lo sé. Y cuando he visto tu película es que he vuelto a recordar y me ha llevado a La soga, porque me estaba llevando otra vez a las bajas pasiones del ser humano, a los miedos, a los celos, a todas esas cosas, a las soberbias, y me estaba llevando además con sentido del humor. Y entonces me ha parecido de verdad extraordinaria. Y quería felicitarte otra vez. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Vamos acabando, pero antes, bueno, 2 cositas solo. Lo que te he comentado antes de lo que yo hago del momento fotograma, he elegido unos poquitos, nada, muy poquitos. Son 2 escenas. Entonces, te diré lo que leo yo y tú me dirás, ¿pero qué dices? Anda. Entonces, por ejemplo, en esta escena que aquí Rubén está cambiando todo el rato entre si me interesa o no me interesa quedar con esta persona. Es cuando la farmacéutica ha dicho que no viene, pero le empiezan a decir que viene un atleta. Entonces aquí niega, no quiero saber nada de nadie y lo veo muy metido entre estos cajones, lo veo como muy una especie de sensación de agobio, de ofuscación y de que no. En cambio, cuando cambia y dice que sí, es cuando sale, pero vuelve a cambiar y vuelve a decir que no y vuelve a entrar. Y vuelve a decir que sí y vuelve a salir. Sí. No sé si eso es buscado, si es... Imagino que sí. Esto es a partir de la escenografía, o sea, perdón, del decorado, ¿no? De encontrarte con el decorado, es decir, ¿esto cómo lo podemos contar? Pues lo podemos contar situando al personaje aquí, lo tenemos entre las baldas de la estantería, cuando está en una estantería y cuando no, nos venimos. Es un traveling para seguirle y luego lo volvemos a meter. Y luego lo volvemos a salir. Es decir, tú juegas a partir de los elementos que tienes. Claro. La otra escena, que viene a ser algo parecido, es cuando dice Jaume que, bueno, cuando empieza a confesar que ha estado con tantas mujeres, siempre tiene ese cuadro detrás en esa confesión. Y cambia el plano y sigue estando ese cuadro detrás. Y eso es todo la confesión de él. Y le están preguntando, pero te has acostado con este, te has acostado con la otra y con mi hermana. Y siempre está ese cuadro detrás de esa mujer que es como si le estuviera saliendo de la cabeza o eso. Esto también lo haces, este es un cuadro que yo pedí ex profeso, porque es el cuadro que pertenece a Enric Solves, un pintor excelente, diseñador, ¿me oís? O sea, sí. O sea, se había quedado, pero sí que te oíamos. Y este cuadro que lo conocía de toda la vida, hubo que buscarlo porque lo había comprado una persona, le pedí por favor que nos lo cediera para la película y lo colocamos en un espacio donde yo quería que se viera bastante. Luego, una vez colocado allí, es ya cuando tu trabajo con el realizador te lleva a buscar las angulaciones, los posicionamientos de los actores para ver qué tienen detrás.
A veces es esto, a veces es lo que decías, Marilyn, Chaplin, lo que sea, ¿no? Buscar referentes que puedan formar parte, intentar explicar algo, ¿no? No funciona en un primer término de lectura, pero está ahí, ¿no? Claro. Es algo que acompaña y que luego pues habrá gente como tú que lo perciben y tal, pues está muy bien, ¿no? Es decir, esto, porque hay muchas cosas así. Muchas veces cuando vuelves sobre las películas, o sea, en una primera visión, no de esta, de ninguna película, es imposible entenderlo todo y darte cuenta de todo. Es imposible. Y además, no único porque sea imposible, sino porque nuestro estado anímico condiciona lo que vemos. Y escogemos y entendemos también una serie de cosas. Nuestra edad. Es decir, tú ves una película a los 15, 16 años, la vuelves a ver a los 30 o la vuelves a ver a los 50, no tiene nada que ver. Tu vida has transitado por muchas cosas y te hace más perceptivo de una serie de cosas que antes no veías y estaban ahí en la pantalla. Bueno, intentas trabajar muchas cosas, ¿no? Para que el Billy Wilder, recuerdo que decía algo así como que una buena comedia es un tarro bastante grande de aceitunas, ¿no? Donde vas sacando una detrás de otra, ¿no? Y tiene que estar lleno de ocurrencias, de detalles, de pequeñas, además, decía un tarro de pequeñas cosas, ¿no? Para que luego esas pequeñas cosas es lo que con suerte quedan en el recuerdo del espectador. No sé, la raqueta de tenis con la que Jack Lemmon en el apartamento hace los espaguetis, ¿no? Y juega. Bueno, pues hay cosas que se te quedan. El espejo roto cuando descubre que la señorita Kubelik era la que había estado en el apartamento, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es que de las películas nos acordamos no tanto de lo que dicen los personajes como de imágenes, ¿no? De pequeñas cosas. Bueno, lo haces con esa intención, pero ya digo que luego, pues eso, cada uno puede interpretar lo que quiera, claro. Muy bien. Y nada, última pregunta es el futuro. El futuro cinematográfico. ¿Cómo están las ganas? ¿Cómo crees que hasta aquí hemos llegado y ha sido una experiencia bonita? O quizá, no sé. Bueno, no, sabes, después de la película salí embalado con otro guión, también basado en una obra mía, una obra que sucedía en una residencia de ancianos, una obra que se llama Al menos no es Navidad, que fue muy exitosa, estuvo de gira por toda España con Amparo Soler Leal y Asunción Balaguer, y es una historia muy divertida en una residencia, imaginaos, o sea, es súper trágico, pero al mismo tiempo es muy divertido también, ¿no? Y intenté moverla, 7 versiones de guión, reuniones con productores, pitchings y tal, y no ha terminado de salir. Entonces ahora, bueno, también enfermedad, proyectos de teatro, pues de momento eso está en el cajón, como suelen estar las historias. Me esperarás, la escribí durante 7 meses. Se pasó 4 años en un cajón. Que nadie quería montarla. Yo no la escribí para mi compañía, la escribí para un productor de Madrid que me pidió una comedia clásica. Y yo digo, vale, voy a escribir una comedia clásica. Luego no quisieron hacerla, pues al cajón. Y luego bueno, la tenemos ahí, pues la montamos en nuestra compañía, ¿no? Quiero decir que muchas de las historias están... Hay muchas en mente y espero poder seguir haciendo cine, que es algo maravilloso, ¿no? No solo hacerlo, sino sobre todo ser espectador. Yo, si me pudiera ganar la vida como espectador, lo que pasa es que está muy mal pagado, ¿verdad? Sí, en eso estamos todos. Yo creo que en eso estamos todos los que estamos aquí. Vamos. Puede haber algo más maravilloso que eso, ¿no? O sea, que ver películas, leer libros, ir a exposiciones, algo maravilloso, ¿no? Bueno. Totalmente. Quiero decir que el cine es algo ahora igual las nuevas generaciones no pesa tanto o lo consumen de otra manera y tal, pero para los que tenemos ya una cierta edad, el cine ha sido una parte fundamental de nuestra vida, de nuestra educación personal, sentimental, ideológica, no sé. Es maravilloso y entonces, bueno, de una u otra manera el vínculo con el cine seguirá existiendo. Bueno, qué suerte que existan los cajones, donde se guardan cosas que luego se sacan y dan cosas tan bonitas como esta película. Muchísimas gracias por venir.
Vamos, te deseamos lo mejor en la vida y que, bueno, que todos esos temas de salud se solucionen totalmente y que vaya todo. Está todo solucionado. Está todo solucionadísimo, entonces no sabes lo que nos alegramos. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por venir y nos vemos en la próxima. Ojalá tengamos más oportunidades. Encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carles. Y nada, a todo el mundo, ya sabéis, el martes que viene tenemos Cineforum, el jueves también, seguimos por aquí, así que hasta la próxima. Os voy a poner a todos en galería para que veamos toda la gente que ha venido por aquí, hay gente que se ha tenido que ir. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.